valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 es la frecuencia que identifican a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. Es la voz del pueblo, esta es la frecuencia de mi país. Presentamos Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. A partir de este momento. Good morning, everyone. Happy Sabbath. Buenos días, feliz sábado. To all the people in Colombia. A todos los hermanos en Colombia. And all the people in South America. Y también a todos nuestros hermanos en Sudamérica. It is a time of great distress for the world. Y es un tiempo en el cual el mundo está en un estrés. And it's a time of trouble for the people of God. Y también es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. I know that everybody preaches and speaks about a virus, insecurity and fear. Muchas personas predican con respecto al virus, en la inseguridad y muchas cosas así. But today I would like to ask you a few legitimate questions. Pero esta mañana quisiera hacer unas preguntas legítimas a ustedes. Before we enter into... Las mujeres quieren regresar a la normalidad, a su propia vida. Now, and the reason is, why would we like to go back to our lives? Pero la pregunta es, ¿por qué queremos regresar otra vez a la vida que teníamos antes? And if we will have a chance to go back to our normality, Y si se nos presenta esa oportunidad de regresar a nuestra vida normal, are we going to continue our life as before? ¿vamos a continuar con nuestras vidas como era antes? Are we going to implement some changes? ¿Vamos nosotros a implementar algunos cambios? Are we going to make the same mistakes, or we will try to recover the time or redeem the time? ¿Vamos a seguir cometiendo los mismos errores o vamos a redimir el tiempo? What would you do ¿Qué harías tú if you would have a chance si tuvieras la oportunidad to go back to normal? y regresarías a tu vida normal? And another question. Otra pregunta más. Is your normality, Si vuestra normalidad is the normality of God? es la normalidad con respecto a las cosas de Dios, Is God's normality your normality? ¿es la normalidad de Dios vuestra normalidad? Or is our normality God's normality? ¿O es nuestra normalidad la normalidad de Dios? Did we lose some idols ¿Dejamos atrás algunos ídolos since this pandemic occurred? desde que esta pandemia comenzó? Did God allow that some idols be removed from our lives? ¿O permitió Dios que algunos de estos ídolos fueran puestos a un lado? So if we go back to normal, Si nosotros regresamos a la normalidad, are we going to look for our lost idols? ¿vamos a comenzar a buscar por aquellos ídolos que dejamos atrás? Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are living in a very time of distress for the world. estamos viviendo en unos momentos muy estresantes para el mundo. And I'm sure Y tengo la seguridad that we don't have much time of preparation. que no tenemos mucho tiempo para prepararnos. Now, what is very interesting, Lo que es muy interesante, that Solomon says, que Salomón dijo, it's better to stay in the house of suffering, in a house of lamentation, que es mejor estar en una casa donde hay sufrimiento, lamentación, than in the house of party and marrying and being happy. que en una casa donde hay fiestas y algarabías y cosas parecidas. Why? ¿Por qué? Because in the house of suffering, ¿Por qué? Porque en la casa de sufrimiento, the heart becomes softened. el corazón se ablanda. So I think that
Any type of distress or trouble we have, it does good to the heart. En cualquier momento cuando hay pruebas, dificultades, es bueno para nuestro corazón. Now, in this time, we readjust our priorities. Es en estos momentos cuando nos reajustamos y nuestras prioridades cambian. And we try to focus on what is more important / spiritually for us. Y nos enfocamos en las cosas que son más importantes, las cosas espirituales. Brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, it is a time to get out of the big cities. es tiempo de salir de las ciudades. As you can see, the violence is all over. Como ustedes pueden ver, la violencia está en cualquier lugar. And we don't want to have our children and our families in big cities. Y no deseamos que nuestros hijos crezcan tanto en las ciudades con todos estos problemas. The spirit of prophecy for over 130 years, El espíritu de profecía por más de 130 años it's warning us. nos ha dado un apelo: Get out of the big cities. salir de las ciudades, de las grandes ciudades. Try to live in cooperation with the nature. Traten de convivir en cooperación con la naturaleza. Try to depend on God. Hay que depender de Dios. When you plant a tomato plant, for instance, Cuando se planta una planta de tomate you just put water y se le pone agua and take care of the soil around. y se arregla la tierra que está alrededor, But what you can do more, pero se puede hacer más. you can pray. Puedes orar. You kneel down Tú te arrodillas and you say, y dices: Lord, Señor, we plant this plant from you, hemos plantado esta planta para ti, but now it depends on you, ahora depende de ti, on your mercy. en tu misericordia. And when you reach the stage to eat from that plant, Y cuando alcanzas la oportunidad de comer de aquella planta, you don't give credit to the walls and the buildings of the cities. no se le da crédito a los rascacielos o a los edificios, no. You give credit to the Lord. Se le da crédito al Señor. If you allow yourself Si ustedes permiten to be exposed to the book of nature, y se exponen al libro de la naturaleza, we read God. podemos leer el carácter de Dios. And we can read God is love. Y podemos leer Dios es amor. Today we are studying Hoy vamos a estudiar a subject that is called divide and conquer. el tema que se llama Divide y conquistarás. And I do have an introductory Bible verse Quisiera comenzar con el versículo de introducción from Revelation 12:12. del libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Let us read. Y vamos a leer: Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ti con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. So my question is, Mi pregunta es, where did the enemy know that he has a short time? ¿por qué es que Satanás sabe que tiene poco tiempo? How does he know? ¿Cómo sabe él? He reads the word of God. Él lee la palabra de Dios. Better than you and me. Mejor que tú y yo. He studies the prophecies. Él estudia las profecías. He studies probably the spirit of prophecy as well. Él estudia tal vez el espíritu de profecía And he también. knows better than us Y él sabe mejor que nosotros what is the significance of the time. cuál es el significado del tiempo. That's why, Es por eso, in order to oppose para oponernos a él, such power and such forces, tal poder, tal fuerzas, we need the presence of the Holy Spirit. necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Men of power Hombres de poder are men of prayer. son aquellos hombres que oran. So we do need to fast and pray, brothers and sisters, Tenemos que orar y ayunar, mis queridos hermanos y hermanas, and to verify our life y verificar nuestra vida and to stay connected with y Jesus. estar conectados con Cristo. Hide ourselves in the rock. Escondernos en la piedra. Albert Einstein Albert Einstein dijo, made a statement some time ago él dijo lo siguiente: that the world will not be destroyed by those that do evil, el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, but the world will be destroyed by those that watch and do nothing. pero va a ser destruido por aquellos que observan sin hacer nada. So, brothers and sisters, Albert Einstein divides the world in two. Así que Albert Einstein dividió al mundo en dos: Those that are doing evil
aquellos que hacen el mal and those that are careless. y aquellos que son descuidados. Those that are careless, Aquellos que son descuidados, in the second part of the New World Order, en la segunda parte de la nueva orden mundial, will enforce the Sunday law. van a enforzar la ley dominical. And let me explain. Y déjenme explicar. Maybe you wonder yourself, Tal vez ustedes se preguntarán, what is the message behind the statues that are destroyed in America today? ¿cuál es el mensaje que se está mandando detrás de el derribamiento de las estatuas en los Estados Unidos? Is there any significance? ¿Hay algún significado detrás de esto? We are living in a cultural revolution. Estamos viviendo en una revolución cultural. You know, I came from Romania. Hermanos, yo vine de Rumanía, I ran away from the communism. yo huí del comunismo And I came here in the land of the free. y vine acá a la tierra de la libertad. And many of you, brothers and Y sisters, muchos de ustedes may have a chance to run away from your countries and come in the land of the free. y muchos de ustedes escaparon también de sus países y vinieron a esta tierra de libertad. But the days of free America are counted. Pero los días de la América en libertad están contados. If up to this point we did have an ultimate place where to run, to hide ourselves, Si por algún tiempo nosotros tuvimos algún lugar donde poder correr y huir y escondernos and find freedom, y encontrar libertad, today hoy we don't have any place. no tenemos ningún lugar. And if the world will run towards America for freedom, Y si el mundo corre hacia América para encontrar libertad, yes, we live in a reverse process. estamos viviendo en un proceso reversible. Are the last days of the free republic. Estamos viviendo en los últimos días de la República en libertad. So brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Jesus is coming soon, Cristo viene pronto and technically speaking, y técnicamente hablando, nobody can defend us. nadie puede defendernos. If there are patriots, Si hay patriotas, if there is militants, si hay militantes, people who think that they can oppose this worldwide government by force, que ellos piensan que pueden oponerse a esta nueva orden mundial by force, a través de la fuerza, they are wrong. ellos están equivocados. No one can win the war against these people. Ninguno podrá ganar esa guerra contra esta gente. That's why Es por eso que we as Christians nosotros como who cristianos don't believe in violence no creemos en violencia under any circumstance, bajo ninguna circunstancia, we believe pero creemos that the only solution que la única solución is God. es Dios. Brothers and sisters, Queridos hermanos, hermanas, God is the solution. Dios es la solución. Man is the problem. El hombre es el problema. What type of man? ¿Qué clase de hombre? Man is the problem. El hombre es el problema, The man without God. aquel hombre que no tiene a Dios. The man that is without God, that's the problem. El hombre que no tiene a Dios es el problema. So we want to be part of solution. Así que nosotros queremos ser parte de la solución. God is the solution. Dios es la solución. Man without God is the problem. El hombre sin Dios es el problema. So today in the world, Hoy en el mundo we have man without God tenemos a Dios sin el hombre. ruling the world. Están gobernando el mundo. Decided to rule or destroy. Ellos han decidido o gobiernan o destruyen. And this is our time of trouble. Y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. But we do have a mighty God. Pero tenemos un Dios poderoso. And I'm sure that He's watching for us. Y yo estoy seguro que Él está cuidándonos. None of you Ninguno de ustedes will perish va a perecer. if Sí, we are men of and women of God. si somos hombres y mujeres de Dios. So now when we look to these statues, Ahora, cuando nosotros vemos a estas estatuas, it's not about the bronze, silver, gold, or all kind of metals. no es significativo el material que utilicen para hacerlas, But the problem is the symbol of this destruction. pero el problema es el simbolismo de la destrucción de ellas. And I do believe that the symbol is
Y yo creo que el simbolismo is the repudiation of every Christian ideal that is established by our forefathers. es el repudio de cada ideal cristiano fundado por los padres peregrinos. This is the reality. Esta es la realidad. It is a Marxist, communist, atheist movement Es un movimiento marxista, ateo, that has the intention to destroy and destabilize society. que tiene la intención para destruir los principios, los valores americanos, Which are freedom, que es la libertad freedom of expression, de expresión, freedom of thinking, la libertad de pensamiento and freedom of choice. y la libertad de poder decidir. The free republic Esta república libre is under attack está bajo un ataque by the first current por la primera corriente of atheism, del ateísmo, which is travestied and masked in different forms and shapes. que está revestida de muchas cosas diferentes. A young lady from Venezuela had an interview in Facebook, Una joven de Venezuela fue entrevistada y dijo, and she explains very clearly, y ella explicó claramente, hey guys, this is what happened with us in the time of Hugo Chavez. y ella explicó, esto es lo que sucedió en Venezuela So what he en was el doing, tiempo de Hugo Chávez. ¿Qué fue lo que él he hizo? will demolish the buildings and the statues. You can breathe. Las estatuas fueron demolidas porque el dictador Hugo Chávez quería borrar la historia de las mentes de la gente y por la misma razón cambió el nombre a las calles. Cambió el plan de estudio para borrar la historia y reemplazarla con su versión personal. Incluso ciertas películas que obviamente portaban ideologías peligrosas fueron prohibidas. The same thing happened here in America Lo today. mismo está sucediendo hoy acá en América. The atheism face of the New World Order. Es la cara atea del movimiento mundial. It attacks the last bastion of freedom, Está atacando el último bastión de libertad, which is the free America. que es la América libre. The days of our freedom are counted as well as Christians. El tiempo de libertad para nosotros como cristianos también está contado. The days of using media or technology are counted as well. Y los días que podamos utilizar los sistemas de internet como el media y todas esas cosas también está llegando a un punto final. But when these will be shut down, Pero cuando esto se cierre, God has different resources. Dios tendrá diferentes maneras de obrar. I remember how America imported this message of atheism from Germany. Yo recuerdo cómo los Estados Unidos importó esta idea del ateísmo a este país. It's one name that it's very common in the world of atheism. It's called Nietzsche. Un nombre que es muy conocido en el mundo de los ateos It's Joseph Nietzsche. es Joseph Nietzsche. And this man Este hombre, makes a tremendous, astonishing statement in one of his books. en uno de sus libros, él hace el siguiente énfasis. In one of his books. In one of his En books. uno de sus libros, él habla acerca el gozo de seguir o de buscar el conocimiento y el entendimiento. He says, God is dead. Pero en el libro dice él, Dios está muerto. God remains dead. Dios permanece muerto. And we have killed him. Nosotros le hemos matado. How shall we comfort ourselves, the murderers of murderers? ¿Cómo debemos consolarnos, los asesinos de todos los asesinos? He was cynical. He was arrogant. Él estaba siendo cínico, arrogante. You know, and this man, Y este hombre, he is at the age of 24, cuando él tenía 24 años, is the youngest university professor in the Basel University. You can y read this. él se convirtió en el más joven en ocupar la cátedra de filosofía clásica en la Universidad de Basilea en 1869 a la edad de 24 años. For 20 years, or 24 years, Por aproximadamente 24 años, he speaks against God. él habló contra Dios And after 20-some years, y después de estos 20 y tantos he años, destroyed completely his brain. él destruyó completamente su cerebro And he gets crazy. y él se enloquece He dies crazy. y él muere enloquecido. Imagine, Imagínense university professor, un
profesor de universidad, ending terminando, in the psychiatry hospital of Basel. y él terminó en el hospital psiquiátrico de Basilea, From university professor to be crazy. de un profesor de universidad a enloquecer. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse esto? All those people that are fighting against God, Todos aquellos que están peleando contra Dios they will go on the same pattern, my friends. van a seguir en el mismo camino, mi hermano. He dies in 1900. Y él murió en 1900. And what does the Bible verse says in Psalm 53 verse 1? En Salmo 53, 1 dice, The foolish says in his heart, there is no God. el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido a sí mismos e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. When you look to the earth today, Cuando nosotros vemos a la tierra hoy, you see you are looking for a good person ustedes pueden buscar por alguna buena persona and you cannot find one. y no pueden encontrarla. You know, this atheism Este ateísmo makes so much commotion in America today. está haciendo una conmoción tan grande en los Estados From a Unidos. country that was with deep Christian roots, En este país donde las raíces son cristianas, atheism is a fashion now. ahora el ateísmo es una moda. It's a fashion. Es una moda. And these people that are burning buildings and throwing statues, they declare themselves that they are certified Marxists. Estas personas que están quemando edificios, derribando estatuas, ellos han declarado enfáticamente de que ellos son marxistas. Wherever they go, they produce anarchy. Donde quiera que ellos van, producen anarquía. In certain cities, they say 12 hours every murder will be excusable. Ellos dicen en cualquier ciudad donde ellos están, por 12 horas, cualquier asesinato va a ser excusable. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse A eso? world without law of God. Un mundo sin la ley de Dios. Not that they burn buildings and they break in the houses of the people and kill people. Ellos entran a los edificios, los queman, entran a las casas de las personas, los asesinan. But they threaten these movements, they threaten the churches now. Ahora este mismo movimiento está atacando a las iglesias. Everybody that has something to do with Christianity must be burned. Ahora todos aquellos que tienen algo que ver con la cristiandad tienen que ser quemados. Burn the churches, Christian churches, Hay que quemar las iglesias, burn statues of Christ, quemar las estatuas de Cristo, because everything is racism. porque todo es racismo. The world is getting crazy. El mundo se está volviendo loco. I do believe, brothers and sisters, Yo creo, mis hermanos, that the pendula que el péndulo goes from atheism, from boastful religion, él va de un lado hacia otro, de una religión que es jactaciosa, like the papacy in the Dark Ages, como el papado en los tiempos del oscurantismo, and goes straight on the other side, y se va hacia el otro lado atheism. y va al ateísmo. If you remember, Si ustedes se acuerdan, Dark Ages, en la Edad Oscura, forceful religion. la iglesia forzaba. And then, Y entonces, French Revolution, la Revolución Francesa, the pendula went straight on the other side of society, el péndulo fue hacia el otro lado. and atheism. Ahora tenemos el ateísmo. Now we have Christian America, one pendula, Ahora tenemos al cristianismo americano, that goes straight to atheism. y el péndulo se mueve y va hacia el ateísmo. And after the first phase of New World Order is finishing, Y cuando la primera parte de la globalización termina, then the phase of number one of New World Order goes to forced religion as well. y el péndulo se va a mover otra vez y va a llegar a un punto en el cual la religión va a ser forzada de nuevo. And that is the last time when the pendula will move. Y esta será la última vez que ese péndulo se mueve. It's forced religion Van a forzar la religión against the people of God. contra el pueblo de Dios. And then Y entonces the pendula will freeze. ese péndulo se va a quedar estático. The sun El sol will stop to twinkle its eyes. va a dejar de mover sus ojos. The moon La luna will hide her face. va a esconder su cara. The heaven will disappear Los cielos van a desaparecer because Jesus porque Jesús is coming. está viniendo. The mountains Las montañas are shaking, estarán conmovidas and everybody, y todos, believers
creyentes and atheists y ateos will see Jesus. verán a Jesús. Do you remember the statement in Genesis chapter 3? Ustedes se recordarán de lo que está dicho en Génesis capítulo 3. You know, we can read the Bible verse. Podemos leer el versículo. Y dice, y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis seguramente, porque Dios sabe que el día que comas de ella, entonces tus ojos serán abiertos y serás como dioses, conociendo el bien y el mal. So what do we have here? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? The pendulum. Vemos el péndulo. First, En primer lugar, the enemy el enemigo made Adam and Eve atheists. hizo que Adán y Eva se hicieran ateístas. Or Eve, because she was first. Eva en primer lugar. First, they shipped their minds to disbelieve God. En primer lugar, ellos cambiaron de mente y no creían más en Dios. And then Y entonces, he punches them ahora Él los golpea with a false religion. con una religión falsa You will be like gods. y serán como dioses. So what do you have here in this Bible verse? ¿Qué es lo que tienes aquí en este versículo? First, atheism, Primero tienes el ateísmo, don't believe in God. no creencia en Dios, And then, y entonces believe in a false God, creer en un Dios falso, which is you. que eres tú. So today in this world, brothers and sisters, En este mundo de hoy día, we hermano, have two wrong choices. tenemos dos cosas a escoger, pero son equivocadas. No one is good. Nadie es bueno. We will be put in a situation to choose Se nos va a poner en tal situación para escoger in between atheism entre el ateísmo and false religion. y la religión falsa. But we don't have a third option, Pero no hay una tercera opción, which is believe in the Word of God. que es creer en la palabra de Dios. So this is the cunning way of deception that the enemy is preparing for the entire world. Y esta es la forma engañosa como Satanás se está introduciendo al mundo. You have to choose. Tienes que escoger. You shall never die. O nunca mueres, You are an atheist. eres un ateo. Or O you choose, escoges, I'm God. yo soy Dios. And this is what the papacy teaches. Y esto es lo que el papado enseña. So in reality, En realidad, this is the choices we have. estas son las cosas que nosotros tenemos que escoger. One of the most extraordinary cardinals Uno de los cardenales más reconocidos, his name is su nombre es Carlo Maria Vigano, Carlo María Vigano, and his title Archbishop of Ulpia, former Apostolic Nuncio of United States of America. es el arzobispo de Ulpiana, It's a de former representative of the papacy in America. Él representaba al papado acá en los Estados Unidos como parte del nuncio. Yeah, he was sent by Pope Benedict XVI. Y él fue enviado a los Estados Unidos por Benedicto XVI. And he is one of the conservative faces of a Roman Catholic Church. Y él es una de las caras conservadoras del catolicismo en los Estados Unidos. And he wrote an open public letter to Mr. President Donald Trump. Y él escribió una carta al presidente Donald Trump, que es algo que se puede encontrar en el Internet. And he encourages the president. Y él le pedía al presidente de los Estados Unidos, lo animaba, And he releases information from inside of the church. y él le da información de adentro de la iglesia a él, And he tells y él le dice, about this pandemic, the plans of the New World Order. con respecto a esta pandemia y las ideas del nuevo orden mundial. Let us read, I cannot read the entire letter for obvious reasons. No puedo leer toda la carta por razones obvias, pero vamos a leer partes de ella. So let us read. Vamos a leer. Dice, las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia de COVID-19, no solo en el área de la atención médica, sino también en la política, la economía y los medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad,
argumentando para sí mismos el derecho a actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. So he hopes that the truth will come out. Él espera que la verdad sea revelada. And then we have here something that he says, Más adelante él dice, no será sorprendente si en unos meses aprendemos una vez más que detrás de estos actos de vandalismo y violencia hay quienes esperan beneficiarse de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad. solve et Solve coagula, et coagula, dissolve and whatever. ya, como enseña el adagio masónico. So it's interesting that this cardinal has the courage to stand against the Pope. Quiere decir que este cardenal tiene la libertad y la osadía de oponerse al Papa. So what he says at the end, Ahora, al final de su carta, él dice, están subordinados al Estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado, al nuevo orden mundial que invocan cada vez con más frecuencia en nombre de la hermandad universal, que no tiene nada de cristiano, pero que evoca los ideales masónicos de aquellos que quieren dominar el mundo, expulsando a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias y quizás incluso de las iglesias. so here is a Roman Catholic cardinal. Aquí tenemos a este católico romano sacerdote, Carlo María Vigano. He is perceived by most of the people as the second important image in the Roman Catholic Church after the Pope. Y él es considerado como la segunda imagen en la Iglesia Católica después del Papa. So he has an influence. Quiere decir que él tiene una influencia. So the fact that he surfaced the information, Al notar la clase de información que él deja y envía, it shows muestra that in every single social spectrum there is a struggle. que en cada espectro de la sociedad hay una lucha. You know, you remember Malachi Martin in his book, The Keys of These Bloods? Ustedes se recordarán, algunos años atrás hubo un hombre que se llamaba Malachi Martin The Dallas Morning News called him y él escribió un libro que se llama Las llaves de su sangre y el diario Las Noticias de la Mañana de Dallas le llamaba, en tiempos bíblicos le habrían llamado a él un profeta. So in 1990, En 1990 this message goes out, este mensaje sale, which means 30 years ago. quiere decir 30 años atrás, On the first page of this book, en las primeras páginas de este libro, he shows the struggle between the three great powers of the world at that time. y él mostró la lucha entre los tres poderes en aquel entonces. So, the struggle of world dominion between La lucha por el dominio mundial entre el Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el capitalismo del oeste, which means American. que significa los Estados Unidos. So, brothers and sisters, Hermanos, they knew which is the agenda. ellos sabían cuál era la agenda. You know, you see more and more Podemos ver más y más the power of Rome, el poder de Roma, the power of the Antichrist, el poder del anticristo, those that are holding the rights of God on earth. aquellos que, entre comillas, están teniendo el poder de Dios en sus manos, Working están trabajando in this process en este proceso, of taking the freedom away from citizens of this world. el tomar la libertad de los ciudadanos de este planeta. And they tell us about science. Pero ellos nos hablan acerca de la ciencia. In dark ages, En el tiempo del oscurantismo, they will put scientists on the stick, burning stick. ellos quemaban a aquellos que eran científicos. And a religion was dogma. Y la religión era la dogma. So dogma will persecute the science. Así que la religión perseguía a la ciencia. Now they flipped.
Ahora es al revés. Science La ciencia persecutes religion. persigue a la religión. So they call science. Ahora a esto le llaman ellos ciencia. Science is the truth. La ciencia es la verdad. We know one thing. Nosotros sabemos una cosa. The Word of God La palabra de Dios is the truth. es verdad. Ultimate and irreplaceable truth. Es lo último y no se puede reemplazar. The Spirit of Prophecy says, El Espíritu de Profecía nos we dice can read, en un libro que se llama Dones Espirituales, volumen 4, página 154, aquellos que son engañados y halagados en el engaño de que el presente es una era de progreso real y que la raza humana ha estado progresando en el pasado en el conocimiento verdadero, están bajo la influencia del padre de las mentiras, cuyo trabajo tiene alguna vez sido convertir la verdad de Dios en una mentira. so Ellen G. White says, Así que, hermana Elena de White dice, those who believe that science is the era of truth, aquellos que dicen que la ciencia es la era de la verdad and it's an era of real progress, y es una era en la cual hay mucho progreso, it is, they are under the influence of the father of lies. ellos están bajo la influencia del padre de las mentiras. And it's interesting Es interesante, that when Italy got out of this lockdown, cuando Italia salió de la cuarentena, the Pope was not happy. el Papa no estaba feliz. And he made the statement, Y él dijo, don't celebrate the victory over coronavirus so soon. no celebren la victoria sobre el coronavirus tan pronto. According to this statement, De acuerdo a lo que él dijo, I am under the impression that the Pope is supporting more the coronavirus than the people. que el Papa está más del lado del coronavirus que del pueblo. Well, on which side is the Pope now, coronavirus or the people? ¿A qué lado está él? ¿Del lado del virus o del lado del pueblo? You see, the language sometimes betrays our character, correct? Y muchas veces las expresiones de nuestras bocas nos muestran quién realmente somos. Yeah, so in reality, don't celebrate victory over coronavirus too soon. Hey, don't be happy. Lo que él dijo, no celebres demasiado temprano la victoria sobre el coronavirus. Dice, un momento, esperen. You know, so if you are happy, the Pope is not happy. Ahora, si las personas están felices, el Papa no lo está. You know, this language shows very much. Esta clase de sentimentalismo, de lo que muestra él, Yeah, it shows what type of character this man has. muestra el carácter que él tiene. You know, in Europe, En Europa, already the Pope and the French president, el Papa y el presidente de Francia, let's keep the people locked down every Sunday. ellos dijeron, mantengamos a las personas en cuarentena todos los domingos. You know, if we are having them in quarantine every day, well, let's do it every Sunday. Si los mantenemos por varios días, dice, bueno, hagámoslo también los domingos. So you see, that's a very interesting way of shifting atheism towards false religion. Es bien interesante ver cómo ellos están cambiando de idea, enfocándose después del ateísmo, llevándolo a la religión. There will be a time Llegará el tiempo. when these names like Bill Gates, Estos hombres como Bill Gates, Antonio Fauci, and some other scientists in the world, Antonio Fauci y otros científicos and del mundo, the Health World Organization, y el director del Centro Mundial para la Salud, these will fade out. ellos van a desaparecer. And all of a sudden, Y de pronto, the God of the world, quote unquote, el Dios de este mundo, entre comillas, the Pope, el Papa, he's the one that can reconcile the world. y él será el que va a reconciliar al mundo By going on Sunday, al ir en el domingo, by having one world government, al tener una nueva orden mundial, un gobierno único, one religion, una sola religión, one financial language. tal vez una misma lengua para las cosas financieras. That's beautiful. Y esto será hermoso. But right when they feel so secure, Pero así cuando ellos se sienten tan seguros, Jesus is coming. Jesús vendrá. What will be our attitude? Ahora, ¿cuál será nuestra actitud? We don't know.
No sabemos. But the world will be divided in two classes. Pero el mundo estará dividido en dos clases. Betrayed and betrayers. Entre los que, Betrayed people, those that will aquellos be, que van a entregar a las personas, those that will be faithful, for instance, those that will be faithful, aquellos que son fieles and they will be betrayed, y serán entregados a las autoridades, and those that will be not faithful y aquellos que no serán fieles and will betray. serán los que van a entregarlos a ellos. That's simple. Así de simple. What does the Spirit of prophecy has to say? ¿Qué es lo que el Espíritu de Profecía nos dice? Let's read from here. Vamos a leer. From here? Yeah. Yeah. La responsabilidad. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. So what does the Spirit of prophecy say? ¿Qué es lo que el Espíritu Profético nos está diciendo? Christians have to obey the governments. Los cristianos tienen que obedecer los gobiernos. We have to obey Tenemos que obedecer in their legitimate sphere. en esa esfera legítima. But when they go beyond, Pero cuando ellos van más allá, as we can see that is going already, de la forma como vemos que está ocurriendo hoy, the question is, what shall we do? la pregunta es, ¿qué haremos? And the Spirit of prophecy says, Y el Espíritu de Profecía continúa. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová, ha de ser puesto a un lado, por un así dice la Iglesia, o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. so imagine, Imagínense, the hermanos, Spirit of prophecy says, el Espíritu de Profecía dice, thus says the Lord, así dice el Señor, cannot be submitted no debe de someterse, to thus says the church, aún así dice la Iglesia, or thus says the Caesar, or the state. o así dice el César o el Estado. The crown of Christ, the diadem of Christ, La diadema de Cristo it cannot be submitted to these worldly powers. no puede someterse a estos poderes mundanos. Yes, we respect Sí, se respeta la autoridad. Romans 13 Romanos 13 teaches Christians enseña a los cristianos to obey the authorities. que debemos de respetar a las autoridades. But in which context? Pero ¿en cuál es el contexto? In their legitimate sphere. En esa esfera legítima. In this legitimate sphere, yes, yeah. Yeah. But Pero when they go beyond that, cuando van más allá, the only question is for us, la única pregunta para nosotros que as debemos John responder, and Peter said, como Juan y Pedro dijeron, judge for yourself. juzgad por vosotros Should mismos. we obey men rather than God? Debemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. And the Spirit of prophecy says no. Y el Espíritu de Profecía dice no. We should obey God rather than man. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. What will happen with religion in these worlds? ¿Qué es lo que sucederá con la religión en este mundo? Brothers and sisters, is Isaiah 4:1. Queridos hermanos y hermanas, Isaías 4:1 dice, In that day, in those days, or in that day, or y en ese día 7 mujeres se agarrarán de un hombre diciendo, comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras ropas, solo seamos llamados por tu nombre para quitarnos nuestro reproche. it's interesting. Es interesante, In that day, en ese día, which means ¿qué significa? right in the time of crisis, En ese momento de crisis, in the time of the end of the world, en ese momento del fin del mundo, 7 women, 7 mujeres, which means 7 churches, que significa 7 iglesias, will run for one man, van a correr hacia un solo hombre. and they ask 2 things. Y ellos piden 2 cosas. We will eat our bread, Comeremos nuestro propio pan, meaning that we are a church that have our own teaching. somos una iglesia que tenemos nuestras propias enseñanzas. This expression proprio pan means our own religious teachings. Esta expresión propio pan quiere decir que ellos tienen sus propias
enseñanzas religiosas or theology. o teología. And nuestras ropas, our clothes, Nuestras ropas it represents our own character, not the character of Christ. representan nuestro propio carácter, no el carácter de Cristo. But Pero, we have one thing to ask from you. podemos pedir algo de ti. Let us be under your name. Marry us. Cásate con nosotros, danos tu nombre, The papacy papado. will merge and will marry all the churches of the world. Se va a casar con todas las iglesias del mundo. And it does already. Y ya lo hizo, It does already. ya lo hizo. I mean, spiritually speaking, the Pope is entertaining all the churches of the world. Espiritualmente, el papado está entreteniendo todas las religiones del mundo. And take the reproach away from us. Y dice, para que tú nos quites el reproche de nosotros. And the Pope did take the reproach away Y el from them. Papa tomó ese reproche de ellos. If you are not in the Council of Religions, Si no estás en ese consejo de iglesias, you are a dangerous man. eres una persona peligrosa. Or you are a dangerous group of people. O tal vez puede ser un grupo peligroso para ellos. But we are interested Pero estamos interesados, to have the bread of Christ. pero estamos interesados en tener el pan de Cristo. And we are interested Y también estamos interesados en to have the garments. sobre nuestra frente. That's our wish. Ese es nuestro deseo. And that's our prayer, brothers and sisters. Y esta es nuestra oración también. In John 16:33, En Juan 16:33, we have this beautiful encouragement from the Lord y Jesus. encontramos estas palabras de ánimo de nuestro Señor Jesús. Let us read. Leamos. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. So the Lord Jesus conquered the world before us. Así que nuestro Señor Jesús conquistó al mundo por nosotros. What type of world did Jesus conquer? ¿Qué clase de mundo conquistó nuestro Señor Jesús? Or what type of world? What type of world? ¿Qué clase de mundo era aquel? Is the world, the world order, the world united against him? Todo el mundo estaba unido contra él. When Christ was on the cross, Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, they had an old order of the things. y ellos tenían una orden para todas las cosas. Men El hombre and fallen angels y los ángeles caídos were united. estaban unidos. The entire world Todo el mundo was united estaba unido against Jesus. contra Jesús. And guess what? ¿Y saben qué? They put him on a cross. Ellos lo crucificaron en la And cruz. they thought Y ellos pensaron that they conquered Jesus. que ellos habían conquistado a Jesús. Their happiness Ellos estaban contentos. didn't last for 3 days even. No duró pero ni 3 días. In that Sabbath, En ese sábado, when Jesus was on the grave, cuando él estaba en la tumba, those who betrayed Christ aquellos que entregaron a Jesús in the hands of Romans, a las manos de los romanos, Ellen G. White says, hermana Elena dice, in Desire of Ages, en el deseo de todas las gentes, says they were walking from door to door, from room to room, from one room to another. ellos caminaban de un cuarto a otro cuarto They could not have peace. porque ellos no tenían paz. It was a Sabbath day. Y era el día sábado. The Pharisees, Los fariseos, the rabbis, los rabinos, the elders, los ancianos, those los scientists, científicos, all the good world, todo aquel buen mundo, they did not have the peace in their heart. ellos no tenían paz en su corazón. When they went to sleep, Cuando ellos fueron a dormir, Ellen G. White says they could not rest on their pillow. se nos ha dicho que ellos no podían descansar sobre su almohada. In front of their eyes, Delante de sus ojos, they had the image of Jesus. ellos tenían la imagen de Jesús. They were afraid. Ellos tenían miedo In every single second, y cada segundo they will face him. lo miraban. After in the third day of when he resurrected, Durante el tercer día, cuando él resucitó, Pilate Pilato, knew él se dio cuenta that he didn't
win against Jesus. que él no había ganado la lucha contra Jesús. Pilate knew. Pilato conocía, Caiaphas knew. también Caifás And the rabbis y los rabinos and the y Pharisees, los fariseos, they knew ellos sabían that they lost against Jesus. que ellos habían perdido contra Jesús. Brothers and sisters, Hermanos, it is my wish and prayer es mi oración that we will win que nosotros vamos a ser vencedores in the same like manner like our Savior. de la misma manera como nuestro Señor Jesús. We thank you very much for being here with us. Te agradecemos por haber estado con nosotros And let us prepare ourselves y hagamos esa preparación for the time of trouble. para ese tiempo de angustia. God is on our side. Dios está con nosotros. Don't forget, No se les olvide. Jesus plus one man Cristo más un hombre equals majority. es la mayoría. Amen. Amén. Hoy vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas de lentejas sin avena y sin harina.
Está buenísimo. Buen provecho. Hemos presentado Mente Sana, Cuerpo Sano, con Rodolfo Sansilvestre. Consejos para tu vida y marcar tu salud. Le esperamos mañana a las 11 de la mañana, aquí en Radio Costa Rica.